Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes, especialmente en este día especial, su Santo Sábado, y especialmente el día que se reconoce a los siervos del Señor, los pastores, su trabajo misionero. Yo, antes de comenzar, quisiera hacer un reconocimiento público al pastor José Luna, a él y a su familia por todo lo que él ha hecho en el distrito. No es cualquier pastor el que hace esto. Desde los mismos inicios de la pandemia, él logró rodearse de gente profesional que le ayudara a poder llevar el mensaje a todas las iglesias, a todos los grupos del Distrito 3, y eso es loable. Hay algo que me llama la atención del pastor Luna, y es que es un hombre disciplinado, un hombre entregado a lo que él cree. No es cualquier pastor, hermano, no es cualquier pastor el que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para orar con sus ovejas. Y esta disciplina hace del pastor Luna una persona totalmente diferente. Por lo tanto, quiero motivar al pastor y decir estas palabras que alguna vez utilicé en otra iglesia, y dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Adelante, pastor, con buen ánimo. El Señor va a bendecir el fruto de su trabajo. Hermanos, vamos a orar para presentar el tema de esta mañana. Bendito Padre y bendito Dios, Señor, venimos a ti humildemente, primeramente para que perdones nuestros pecados, también para que el Espíritu Santo, Señor, nos instruya acerca de tu palabra. Úngeme, Señor, desde los altos con el carbón encendido, de tal manera, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que presente la palabra de Dios en esta hora. Padre eterno, bendice a tu pueblo donde quiera que ellos estén, a los que están cerca y a los que están lejos. Todo esto humildemente, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana está relacionado con el libro del Apocalipsis. Está basado en el capítulo 12 del libro profético del Apocalipsis o las revelaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 12, que es el que voy a leer? Y voy a tratar de hacerlo rápidamente porque el tiempo ha avanzado y el tema es importante. El tema se titula La esposa de Cristo. El capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así dice la palabra de Dios. Que en el cielo parece que una gran señal, porque es una mujer que tiene la luna debajo de sus pies, dice, y sobre su cabeza, dice, tiene una corona de 12 estrellas. Para aquellos que son creyentes, esto es algo muy conocido, que ya conocemos a qué representa. En la profecía, esta mujer pura que se presenta en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis representa a la iglesia. Es la Virgen pura, la mujer pura, la que representa a la iglesia verdadera de Cristo. Recuerden que la palabra iglesia viene de un término en griego que se escribe eclesia y que significa agrupamiento de personas, grupo de personas, así como lo somos nosotros en el distrito 2 de San Isidro. Grupos de personas en diferentes lugares, porque hay hermanos allá que están en Violey, hay hermanos que están en Cajón, hay hermanos que están en Buenos Aires, hay hermanos que están en Chimirol, y por muchos lugares tenemos muchos grupos más. Todos esos grupos forman la iglesia del distrito 2, que Dios le ha dado el privilegio del pastor Luna de dirigir con mucho acierto y mucho atino en esta época tan difícil y complicada. ¿Qué significa la corona de las 12 estrellas de la mujer? La corona de las 12 estrellas simboliza el triunfo de la iglesia de Dios, representa a los 12 apóstoles, representa a las 12 tribus, representa los 12 fundamentos de la ciudad santa. Es la plenitud de la iglesia, la corona.
La Virgen está vestida de sol, dice la palabra de Dios. ¿Qué representa este vestido blanco, esa pureza? Simboliza la gloria que rodea a la iglesia verdadera, a la iglesia que tiene el evangelio de Cristo. La luna debajo de sus pies, ¿qué representa? Simboliza el reflejo de la luz del evangelio en el Antiguo Testamento. Eso representa. Recuerde que Apocalipsis habla de símbolos. Dice el versículo 3, también, leyendo aquí en la palabra de Dios, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Eso dice la palabra de Dios. Esa gran señal que aparece en el cielo es un dragón. Y ustedes saben quién es el dragón. El dragón está representado por ¿quién? Por el enemigo de las almas, por el diablo, por Satanás. Dice, tenía 7 cabezas, tenía también cuernos, y en sus cabezas tenía diademas, 7. Apocalipsis 12:3. Estamos claros quién es ese personaje. Ustedes conocen que el dragón es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás. Entonces, ¿quién es el enemigo de Dios? El verso 9 de la Biblia dice así: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, al que se le llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado con él a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados, ¿qué? Junto con él. ¿Dónde fueron arrojados? Ustedes son creyentes y saben dónde fue arrojado el diablo. Dice capítulo 12, siempre del libro del Apocalipsis, versículo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice de esta forma. Verso 2 dice, y estando encinta, ¿quién estaba encinta? La mujer de Apocalipsis 12, que era la mujer que tenía la corona de 2 estrellas, la que estaba vestida como el sol y que tenía la luna debajo de sus pies. Dice el verso 2 del capítulo 12, y estando encinta, la mujer se refiere, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. El dragón se puso de pie delante de la mujer. ¿Quién es el dragón? El diablo. El dragón se puso, dice el libro del Apocalipsis, delante de la mujer en pie, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiese dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón, dice la palabra de Dios, pero su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. ¿Qué representan estas cosas? ¿De qué estamos hablando? Representa de la persecución que sufrió los niños. ¿Se acuerdan? Que hizo Herodes para poder matar al rey que había de nacer. Ese era el niño Jesús. Mateo 16 habla de la muerte de los primogénitos que fue provocada por Herodes. Sin embargo, Dios lo iba ¿a qué? Lo iba a rescatar, lo iba a librar. Pero el dragón usó hombres, en este caso Herodes y todo su ejército, para destruir al Hijo de Dios. No solamente lo hizo cuando era un niño, también lo quiso destruir cuando ya fue un hombre. Mateo 27 se refiere a la crucifixión de Cristo. Y ahí el enemigo de las almas, ahí Lucifer, el diablo, Satanás, pensó que había vencido cuando logró crucificar al Hijo de Dios mediante los agentes humanos. Pero ustedes conocen, hermanos, la historia. El enemigo no consiguió destruir a Cristo, porque el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice que Dios le resucitó. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Y Apocalipsis 12:5, en la palabra de Dios, dice, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Amén. Dios lo libró. Había un propósito en aquel niño que había nacido en Belén. El propósito, ustedes como creyentes lo conocen. Hasta ahí los planes del enemigo habían fracasado.
dice el verso 13, siempre del capítulo 12 del Apocalipsis, ahí se relata que el diablo está airado. El enemigo ha tratado de destruir a la iglesia pura de Cristo desde sus mismos inicios. Por eso el versículo 13 del capítulo 12 de la palabra de Dios dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué hizo el dragón? Persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer en la profecía? Representa a la iglesia de Cristo. Él estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado en el verso 13? Porque no pudo destruir al hijo varón. No pudo destruir al Mesías. No pudo destruir al Salvador del mundo. Eso dice la palabra del Señor. Y recuerden que Él, cuando la iglesia apostólica es establecida, Él trata de destruirlos. Primero con los judíos en el tiempo de los apóstoles. Después por medio de los romanos. Tratan de destruir a la iglesia pura de Cristo. Sin embargo, la iglesia sobrevive. ¿Por qué? Porque el verso 14 y verso 6 del capítulo 12 del Apocalipsis dice que a la mujer, hablando de la iglesia, dice el verso 14, pero le fueron dadas a la mujer, o sea, a la iglesia, 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente, que es Satanás, recuerden, es el diablo, al desierto. ¿A dónde debía huir la mujer, según la profecía? Al desierto, a su lugar, donde recibe alimento, dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer, o sea, los creyentes cristianos, y la mujer, dice el verso 6, y la mujer huye al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. En esos pasajes estamos hablando nosotros, recuerden que hay un significado. Los días tienen un valor y esto lo enseña el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 y 7. Durante 40 días te he fijado un día por cada año. O sea que en la profecía, los 1260 días, estamos hablando de que son proféticos, pero en realidad son 1260 años literales. ¿Qué significa un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Un tiempo está hablando en singular. Tiempos está hablando en plural. Y mitad de un tiempo es medio tiempo del singular. En otras palabras, si nosotros hacemos números y nos detallamos, nos vamos a dar cuenta que un tiempo es equivalente, según enseña el libro de Daniel, también de profecía, equivale a un año. Que los tiempos, como ya no es singular, tiempos son plural, significan 2 años. Y que la mitad de un tiempo, que corresponde al primer tiempo, es solamente medio año. Los años eran calculados sobre la base judía de 360 días. Entonces, hermanos, 1260 días proféticos equivalen, según la profecía de Daniel y el Apocalipsis, a 1260 años literales. La profecía indica del dominio del poder romano. Comienza esta profecía de los 1260 años. Y dice que es por medio de Justiniano, cuando él en el año 538, después de la era cristiana, después de Cristo, promulga un decreto donde obliga a todos sus súbditos que se unan a la Iglesia Católica en el plazo de 90 días o deben de abandonar el imperio y todas sus pertenencias, porque todas sus posesiones van a ser confiscadas. Escuchen qué tremendo. En el año 538 después de Cristo, en lo máximo de la Iglesia Católica, cuando ellos tienen el poder, ejercen dominio en muchos lugares conocidos, promulgan este decreto para que todos o se unan a la iglesia o en un plazo de 90 días abandonen sus lugares de residencia, todo lo dejen, porque el Estado romano va a confiscar todo
sus bienes. Así empieza la gran persecución mencionada precisamente en el capítulo 12. Los fieles a Dios, oiga, los que son fieles a Dios en ese tiempo, salen y se esconden en diferentes regiones. Especialmente buscan los lugares altos, los lugares montañosos. Por eso, el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente, hablando de la iglesia. Tras la mujer, la serpiente, que recuerden, es el diablo, echa de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Vean qué interesante y qué maravilloso. Esto es una profecía, recuerden que son símbolos. La tierra, dice, ayuda a la mujer. O sea, la tierra ayuda a la iglesia. Y la persecución que había echado el diablo detrás de la iglesia, persiguiéndolos de todas las formas, encarcelándolos, asesinándolos, dice la Biblia, ellos son protegidos por la tierra. Y desaparece, dice, la persecución que estaba representado por ese río, por esa fuente de agua que arrastraba todo lo que encontraba en su camino. En el versículo 15 de Apocalipsis 17, la palabra es clara cuando dice que las aguas significan pueblos, significan naciones y lenguas, o sea, idiomas. Satanás usó las naciones, y específicamente dos naciones, a Francia y a España, para acabar o exterminar con el pueblo de Dios. Eso fue lo que usó. Él usó estos dos países en gran manera para perseguir a los creyentes cristianos a lo largo de la historia. Recuerden las grandes cruzadas que se dieron precisamente en España, donde ellos salían a buscar a la gente y si no aceptaban sus dogmas, sus enseñanzas, eran encarcelados y asesinados, torturados, eran confiscados todo lo que ellos tenían. ¿Qué más dice aquí? Dice que esa persecución duró durante 1260 años. Ya encontramos el punto de partida, año 538 después de Cristo. Si tú sumas 1260 años, vas a llegar hasta el año de 1798. Y efectivamente, como ya había sido profetizado en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, el 10 de febrero de 1798, el general Louis Alexander Berthier, general de la Fuerza Revolucionaria Francesa, entra en Roma y aprendió al Papa. Abolió su gobierno, o sea, lo quitó y dio libertad religiosa a todos los italianos. ¿Cuándo fue eso? El 10 de febrero de 1798. Y desde entonces para acá acabó la persecución, aquella que había comenzado con el decreto de Justiniano en el año 538 y finalizó con la prisión del Papa. ¿Saben cuánto costó esto? Esto costó que aproximadamente murieran 150 millones de personas muertas a lo largo del mundo. Pero a lo largo del mundo, hermanos, Dios tenía un remanente. Había un pequeño grupo de cristianos, un remanente que habían sido preservados por Dios. Muchos de ellos entregaron su vida voluntariamente, pero otros, para la honra y la gloria de Dios, fueron preservados. Muchos creyentes del antiguo mundo, del otro lado de nuestro planeta, Dios permitió que muchos de ellos pudieran huir a una tierra de libertad conocida como América. Dios siempre escondió pequeños grupos de testigos fieles para que el evangelio fuera proclamado a lo largo de la historia, hermanos, y llegaran aún hasta nuestros días. Cristóbal Colón, descubrió América. Y él fue uno de los que abrió el camino para que los perseguidos pudiesen encontrar un refugio en el Nuevo Mundo.
Así fue como se cumplió la profecía y así fue como la tierra ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia. Igualmente sucedió en los Estados Unidos, donde se permitió aquella famosa ley que permite la adoración de culto libremente. Y ellos pudieron seguir escudriñando y creyendo a la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 17? Vamos a volver al capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Qué dice el capítulo 17? Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás. ¿Quiénes son los demás? Los descendientes de la iglesia apostólica, los descendientes de la iglesia verdadera, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Así lo dice el versículo 17 del capítulo 12 del Apocalipsis. Y cuando tú oyes hablar de esto, sabes que estás hablando de la iglesia a la que tú perteneces, mi amado hermano, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene también el testimonio de Jesús, dice la palabra. La iglesia remanente predica las mismas verdades del evangelio que fueron enseñadas por Jesús y por los apóstoles. Las características de la iglesia remanente, de la iglesia verdadera, es que es un residuo. Es un número pequeño comparado con la gran cantidad de personas que habitan nuestro mundo. Enseña la misma enseñanza que enseñó Jesús y la iglesia apostólica. Enseña que esta iglesia surgiría después de los 1260 años, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta iglesia no pudo haber existido antes, la iglesia remanente, sino hasta después de 1798. Es la iglesia que guarda los verdaderos mandamientos de Dios. Así lo dice Apocalipsis en el verso 17, el capítulo 12. También recuerden que Isaías 58, versículo 12 y 13, guarda el santo día del Señor, el santo sábado. Así lo dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 58, versículo 12 y 13. La iglesia que guarda el sábado. Leo de la palabra de Dios y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni haciendo tus propias palabras. ¿Saben? Pero también hay más. Y es una característica importante que debe tener la iglesia remanente, y es que tiene el testimonio de Jesús. Así lo dice Apocalipsis 12, 17. Tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? La palabra de Dios lo dice, hermanos. Apocalipsis capítulo 19. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos. Y la palabra de Dios al final dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estas son las características, hermanos, de la iglesia verdadera. Y para ir terminando, quiero decirles, hermanos, muchos fieles seguidores de Dios todavía se encuentran en diferentes iglesias, pero pronto serán llamados para que se unan a la iglesia pura, verdadera de Jesús. El capítulo 18, versículos 2 y 4 de la palabra de Dios del libro profético dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado en ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La iglesia adventista, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, la iglesia adventista del séptimo día cumple y es la única con todas las especificaciones bíblicas para ser la iglesia verdadera. Mi querido hermano y hermana, ¿responderás al llamado de Dios para formar parte del remanente fiel? Dice la palabra de Dios, y fue la lectura bíblica que escuchamos al inicio. Dice la palabra de Dios en Jeremías 3:14, convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová. Yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sion. Saben que la sierva del Señor dice que si Jesús viniera en estos días, ni 1 de cada 20 se encuentra listo para ir a morar en las mansiones eternas. Yo me uno a ella y hago el llamado a todos aquellos, incluyéndome yo, para que nos volvamos a Dios, para que nos convirtamos, para que dejemos la rebeldía, porque uno será tomado, dice la palabra de Dios, y el otro será dejado. Dios quiere introducirnos a todos en Sion. Te quiere introducir a ti, me quiere introducir a mí. Pero es un asunto personal, es un asunto de entrega a Dios, es un asunto diario. Cada día debemos de rendirnos delante de Dios, debemos de sacrificar el pecado reinante en nuestra vida y nuestro alrededor. Queridos hermanos, que esta palabra sirva para que tengamos la certeza, la convicción de la iglesia a la cual pertenecemos. Que tenemos que unirnos a los esfuerzos que se hagan de parte de nuestros dirigentes para predicarla a propios y a extraños. Porque Dios quiere la salvación de todos y de todas. Que Dios te bendiga. Bendito Padre y bendito Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor por habernos llamado, Señor, a tu pueblo especial, al remanente, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos diste a nosotros de conocer esta maravillosa verdad. Permite, oh Dios, que nosotros seamos instrumentos para presentar el mensaje de salvación a otros. Que podamos unirnos a los esfuerzos, Señor, del pastor Luna, de los ancianos de la iglesia, de los encargados de la obra misionera. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, hacia las personas necesitadas de escuchar la palabra del Señor. Padre, te pido por tu pueblo, por aquellos que están enfermos, Señor, por los que están desanimados, por aquellos que al igual que yo, Señor, necesitamos una unción del Espíritu Santo, Señor, que nos impele, Señor, nos motive a hacer la misión que tú nos has encomendado. Hoy es el día, Señor, que tú has puesto para que nosotros seamos despertados de lo que estamos viviendo, porque el mundo nos necesita y el mundo está pereciendo sin Cristo. Todo esto, Señor, humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.